Millonario encuentra a la mucama durmiendo en el suelo. Y en un instante su destino cambia para siempre. En una noche oscura y silenciosa, Leonardo Montenegro regresaba a su lujoso hotel tras un día repleto de reuniones y decisiones que definían imperios. Mientras caminaba por el pasillo principal, sus pasos resonaban en el mármol pulido, y el eco de sus pensamientos parecía marcar el compás de una existencia cuidadosamente ordenada. Sin embargo, en medio de aquella tranquilidad forzada, una imagen inusual irrumpió en su mente meticulosa, en el salón amplio, iluminado por luces tenues y candelabros centelleantes. Una figura descansaba en el suelo con una serenidad inesperada. La figura era de Beatriz, una mujer cuyos ojos reflejaban el cansancio de jornadas interminables, pero también una fuerza silenciosa que desafiaba las dificultades de su realidad. Su cuerpo, agotado por el esfuerzo continuo de trabajar en condiciones extenuantes, se hallaba extendido sobre el frío piso, sin poder oponer resistencia a un sueño impuesto por la fatiga. Leonardo se detuvo en seco, el murmullo de sus propios latidos parecían retumbar en el ambiente, mientras sus ojos se clavaban en aquella escena que alteraba la rigidez de su mundo perfectamente calculado. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Leonardo en voz baja, casi incrédulo ante el contraste entre la magnificencia del lugar y la presencia tan vulnerable de aquella mujer. Beatriz, ajena a la sorpresa que su imagen había causado, parecía haber encontrado un breve refugio en el sueño, como si por un instante el peso del día se hubiera disipado. Sin embargo, el eco de la curiosidad de Leonardo hizo que se acercara con pasos cautelosos. La brisa suave que se colaba por las ventanas abiertas parecía susurrar secretos antiguos mientras él se detenía a escanear el ambiente, intentando comprender la historia detrás de aquella figura. Con voz serena, pero con una carga de intriga palpable, Leonardo se inclinó y murmuró: «Despierta, por favor, ¿estás bien?». Beatriz abrió lentamente los ojos, atónita al encontrar frente a ella a un hombre cuya mirada, aunque fría en apariencia, revelaba un interés genuino. Sus labios temblorosos pronunciaron palabras entrecortadas. ¿Quién es usted?». Leonardo, sorprendiendo incluso a sí mismo, respondió con una entonación medida y respetuosa: «Soy Leonardo, el dueño de este establecimiento». «¿Cómo es que terminas aquí, en medio de la noche, en el suelo de mi salón?». El silencio se instaló por unos instantes mientras Beatriz, aún desorientada, buscaba en su memoria la razón que la había llevado hasta aquel lugar. Con voz baja y llena de timidez, explicó que su jornada había sido especialmente larga y agotadora, y que había decidido tomar un breve descanso en un rincón apartado, sin prever el impacto que ello tendría en el destino. Las palabras de Beatriz no fueron abundantes, pero cada una llevaba el peso de historias de sacrificio y resiliencia. Mientras ella se esforzaba por recomponer sus pensamientos, Leonardo, movido por una mezcla de asombro y compasión inesperada, se inclinó ligeramente para ofrecerle un pañuelo. «Entiendo que ha sido una jornada dura», dijo con suavidad. «Permíteme ayudarte a levantarte». Con un gesto que parecía romper el molde de su frialdad habitual, Leonardo extendió la mano. Beatriz, dudando al principio, finalmente aceptó el apoyo. El contacto fue breve, pero en ese instante, ambos sintieron la vibración de un cambio inminente en sus vidas. Mientras Beatriz se incorporaba, sus ojos se encontraron con los de Leonardo. Ella percibió en ellos una mezcla de sorpresa, empatía y algo indefinible que la dejó sin aliento. Por su parte, Leonardo quedó cautivado no solo por la fragilidad que se reflejaba en la mirada de la mujer, sino también por la fortaleza silenciosa que, a pesar de las adversidades, brillaba en cada gesto. «No esperaba encontrarme con una situación así», comentó Leonardo, con un tono que denotaba sinceridad y cierta inquietud interior. «Yo, solo necesitaba un respiro», respondió Beatriz, con la voz entrecortada y la mirada fija en el suelo, como si temiera que el aire revelara más de lo que quisiera exponer. La conversación, aunque breve, dejó en el ambiente una sensación de que aquello era mucho más que un simple encuentro casual. Había en cada palabra la promesa de un futuro en el que las barreras sociales y las diferencias de origen podrían empezar a desvanecerse. Sin embargo, el hotel, con sus corredores llenos de ecos de pasos y murmullos distantes, parecía presagiar que la noche apenas comenzaba a tejer los hilos de un destino inesperado.
Leonardo, con el ceño fruncido y la mente inquieta, decidió acompañarla a un lugar donde pudiera descansar adecuadamente y, quizás, conversar más tranquilamente. Ven, te invito a la sala de descanso. Es un lugar tranquilo donde puedes recobrar fuerzas, sugirió, con una voz que combinaba el mando y la preocupación genuina. Beatriz, aunque reticente, asintió levemente, dejando entrever la incertidumbre que se mezclaba con una curiosa esperanza. Caminando juntos por un pasillo adornado con obras de arte y recuerdos de tiempos prósperos, el ambiente se llenó de silencios cargados de significado. Cada paso que daban parecía marcar el inicio de una historia que ninguno de los dos podría haber previsto. Después de abandonar la sala de descanso, Leonardo se encontraba inmerso en pensamientos intensos y persistentes. La imagen de Beatriz, con su mirada intensa y su postura determinada, lo perseguía en cada instante. Su figura, aparentemente frágil, encarnaba una fuerza silenciosa que desafiaba su lógica habitual, despertando en él una curiosidad peligrosa que no lograba sacudirse de la mente. En los días siguientes, cada vez que pasaba cerca del área donde Beatriz realizaba sus labores, Leonardo notaba detalles que lo hacían cuestionarse sobre la vida que ella llevaba. La manera en que ordenaba meticulosamente los utensilios de limpieza, la forma en que se detenía unos segundos a contemplar un recuerdo que solo ella parecía conocer. O incluso el leve temblor de sus manos al recoger pequeños objetos del suelo. Cada detalle se grababa en su memoria, alimentando un deseo incontrolable por conocerla más allá de las limitaciones impuestas por sus diferencias. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer bañaba los pasillos del hotel, Leonardo decidió acercarse nuevamente a Beatriz en la recepción, donde ella atendía sus quehaceres. Con voz tranquila y mirada sincera, dijo: «Buenas tardes, Beatriz. Veo que hoy has estado especialmente concentrada. ¿Cómo te sientes?». Ella, con una expresión reservada y ojos que reflejaban tanto cansancio como determinación, respondió de forma breve: «Estoy bien, gracias. Solo sigo con mi trabajo habitual». Leonardo, sin dejarse intimidar por la respuesta fría, continuó: «A veces, me pregunto si la rutina de cada día no oculta sueños y deseos que merecen ser explorados. ¿Nunca te has planteado la posibilidad de que puedas aspirar a algo más?». Beatriz, manteniendo la compostura, replicó con firmeza: «Mis aspiraciones son mías, y no dependen de palabras ajenas. No necesito que me cambien la vida con promesas vacías». El tono de la conversación era directo, sin adornos innecesarios, y a pesar de la brevedad del diálogo, se percibía una tensión sutil, una chispa de desafío que encendía el ánimo de Leonardo. Cada intento de acercamiento parecía, en lugar de alejarla, provocar en él una atracción aún más intensa, como si el rechazo fuese el combustible de un fuego incontrolable. Con el paso de los días, Leonardo empezó a notar que, a pesar de la resistencia, existían pequeños momentos en los que Beatriz dejaba entrever destellos de vulnerabilidad. En esos instantes, su voz se suavizaba y su mirada parecía buscar algo que ni ella misma sabía definir. Una tarde, mientras el ruido lejano de la ciudad se colaba por las ventanas, se encontraron de nuevo en el pasillo. Leonardo, con una mezcla de cautela y determinación, se atrevió a decir: «A veces, la vida nos sorprende con caminos inesperados, y creo que todos merecemos una oportunidad para descubrir lo que hay más allá de lo evidente. ¿No crees?». Beatriz lo miró con desconfianza, pero sus labios se esbozaron en una sonrisa sutil, como si reconociera en sus palabras una verdad innegable, aunque prefería mantenerla oculta. «Tal vez tengas razón», contestó, sin dejar que su voz revelara demasiado, «pero no es tan sencillo cambiar el rumbo de la existencia». La conversación dejó en el aire una sensación de que, a pesar de las diferencias, ambos compartían un anhelo profundo de romper con lo establecido. Leonardo se sentía cada vez más intrigado, convencido de que detrás de la fachada de fortaleza de Beatriz se escondía un mundo de emociones y sueños por descubrir. Su insistencia no era malintencionada, era una búsqueda desesperada por comprender aquello que lo llamaba la atención de forma inusual. Una noche, mientras el silencio envolvía los pasillos del hotel, Leonardo se encontró observándola desde cierta distancia, intentando descifrar en sus gestos y palabras una clave para abrir la puerta a lo desconocido. Se le ocurrió acercarse de nuevo,
con la esperanza de que una conversación sincera pudiera revelar algo más de esa enigmática mujer. Con voz pausada, murmuró: «No pretendo ser intrusivo, solo, quiero saber si hay algo en tu historia que merezca ser escuchado». Beatriz, con una mirada que oscilaba entre la sorpresa y la cautela, replicó suavemente: «Quizás en otro momento. Por ahora, mi silencio es mi refugio». Las palabras flotaban en el aire, dejando entrever que cada intercambio abría una pequeña brecha en la barrera que Beatriz había construido. Leonardo, sintiendo que cada respuesta la acercaba más a él, se preguntaba si aquella curiosidad peligrosa sería capaz de llevarlo a un terreno donde ambos pudieran finalmente encontrarse. O si el peso de las diferencias sería demasiado para permitirles cruzar la línea que los separaba. La tensión se intensificó en un pasillo silencioso del hotel, donde el eco de los pasos se mezclaba con la electricidad en el aire. Mientras Leonardo caminaba con paso firme y decidido, Beatriz aparecía de improviso a la vuelta de una esquina, concentrada en sus quehaceres. En ese instante, un roce accidental los unió. Fue un simple contacto, un desvío en el camino, un chocar de hombros, pero el impacto fue profundo. Los ojos de ambos se encontraron de inmediato, y en ese breve lapso, el mundo pareció detenerse. Leonardo sintió un estremecimiento recorrer su columna, como si cada nervio se activara ante aquella inesperada cercanía. Beatriz, a pesar de su instinto de mantener la distancia, no pudo evitar que su mirada se fijara en el de él, revelando una mezcla de sorpresa y resignación. Durante unos largos segundos, ambos quedaron inmóviles, sintiendo la fuerza magnética de un vínculo que se formaba sin palabras. «Lo siento», dijo Leonardo, rompiendo el silencio con una voz suave, casi temerosa de interrumpir la magia del instante. «No fue mi intención». Beatriz, tratando de recomponerse, apenas esbozó una sonrisa tenue, pero sus ojos hablaban por ella, había una chispa, una electricidad innegable que ni siquiera ella podía negar. «No pasa nada», replicó, aunque sus palabras traicionaban la lucha interna entre el deber y el deseo. Ese pequeño intercambio, tan breve y a la vez tan intenso, dejó un sabor a incertidumbre en ambos. A partir de ese momento, cada encuentro en los corredores se volvía un escenario cargado de miradas furtivas y palabras que parecían decir más de lo que se expresaba en voz alta. Cada cruce accidental, cada roce involuntario, encendía la tensión de forma casi palpable. Leonardo, incapaz de olvidar aquella conexión momentánea, comenzó a buscar excusas para encontrarse con Beatriz. Se le veía más de lo habitual en las áreas comunes del hotel, haciendo comentarios disimulados o lanzando preguntas aparentemente inocentes que servían como pretexto para verla de nuevo. Por su parte, Beatriz mantenía una postura reservada, consciente de que cada gesto suyo era observado, y a la vez, se debatía entre la necesidad de protegerse y el creciente deseo de explorar aquello que se encendía dentro de ella. En una ocasión, mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas del largo corredor, Leonardo se detuvo frente a Beatriz, quien estaba arreglando unos objetos en un armario. Con voz casi imperceptible, le dijo: «Parece que el destino nos vuelve a juntar», comentó, dejando entrever una esperanza que apenas podía ocultar. Beatriz, sin apartar la mirada de lo que hacía, replicó con tono distante: «El destino a veces juega malas pasadas, y no siempre sabemos elegir sus caminos». La respuesta, aunque fría, no logró apagar la llama de la atracción. Las palabras intercambiadas se mezclaban con el murmullo de sus corazones, creando una atmósfera en la que el deseo y el recelo convivían en un tenso equilibrio. En otro momento, en un pasillo casi desierto, sus manos se rozaron de nuevo al abrir la misma puerta. Esta vez, el roce fue más prolongado y ambos se miraron intensamente, como si trataran de descifrar un secreto que se escondía en ese sutil contacto. «Cada vez que esto sucede, siento que algo cambia», confesó Leonardo, con la voz cargada de una emoción que no sabía controlar. «Tal vez sea mejor dejarlo así, sin confusiones», respondió Beatriz, intentando mantener el control sobre sus sentimientos, aunque en su interior se desataba una tormenta de emociones. La tensión se volvía cada vez más difícil de ignorar. Cada encuentro accidental, cada intercambio de palabras, generaba un remolino de sensaciones que los envolvía.
No había promesas explícitas, ni gestos exagerados, pero la atmósfera estaba impregnada de una atracción innegable que ambos sabían que podría cambiarlo todo. Al finalizar el día, mientras las luces del hotel se atenuaban y la calma nocturna se instauraba, Leonardo y Beatriz se encontraron de nuevo en el corredor. Esta vez, el silencio fue interrumpido solo por el sonido de sus pasos sincronizados. La tensión se percibía en cada mirada, en cada pequeño movimiento, dejando en el aire la pregunta sin respuesta de qué camino tomarían. ¿Será que estamos destinados a cruzar ese umbral, o simplemente estamos atrapados en un juego sin salida? Murmuró Leonardo, mirando al vacío como si en el pasillo se escondiera el destino. Beatriz lo observó, su mirada fluctuando entre la cautela y la atracción, dejando en claro que la decisión aún no estaba tomada. Con un suspiro profundo, se despidió de él con la promesa de que, aunque el camino era incierto, no podía negar la fuerza de lo que sentían. El corredor se alargaba ante ellos, lleno de sombras y luces titilantes, y ambos se dieron cuenta de que cada paso que daban los acercaba a un destino desconocido, donde la tensión acumulada podría, en cualquier momento, dar paso a algo que ninguno se atrevía a imaginar. La lluvia golpeaba insistentemente los ventanales del hotel, creando un murmullo que se mezclaba con el zumbido de la ciudad. Aquella noche, el ambiente se tornó aún más sombrío cuando, al ingresar al elevador, Leonardo y Beatriz se encontraron inesperadamente atrapados. La tormenta lánguida parecía reflejar la agitación interior de ambos, mientras el espacio reducido y oscuro forzaba la cercanía entre ellos, despojándolos de sus habituales reservas. El elevador temblaba levemente, y las gotas de agua se filtraban por las rendijas, creando un sonido rítmico que marcaba el paso del tiempo. En ese instante, los silencios forzados hablaron por ellos. La tensión acumulada en pasillos y miradas furtivas se transformó en un ambiente donde las máscaras comenzaron a caerse. Leonardo, con el ceño fruncido y la respiración entrecortada, se giró hacia Beatriz. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora mostraban una vulnerabilidad genuina. No imaginé que el destino nos pusiera en esta situación, dijo Leonardo en voz baja, rompiendo el silencio con palabras llenas de una emoción contenida. Beatriz, sorprendida por la cercanía y el ambiente íntimo, respondió con una mezcla de cautela y sinceridad. A veces, las circunstancias nos obligan a ver lo que solemos ocultar. Quizá este encierro no sea una desgracia, sino una oportunidad para ser honestos. Las palabras se deslizaron en la penumbra, mientras el sonido del agua golpeando la estructura se convertía en el telón de fondo de una confesión inesperada. Leonardo, mirando fijamente al suelo del pequeño compartimento, comenzó a relatar, con voz apenas audible, episodios de su pasado. Reveló cómo la dureza de la vida había marcado sus primeros años, dejando cicatrices de abandono y soledad. Mientras hablaba, cada palabra parecía desmoronar la imagen del empresario implacable que muchos conocían, dejando entrever al muchacho que alguna vez soñó con un amor sincero, pero se vio forzado a protegerse. Crecí rodeado de frialdad, admitió Leonardo, y aprendí a esconder mis emociones para sobrevivir. Pero en este instante, me doy cuenta de que esa coraza ya no me protege. Beatriz escuchaba atentamente, sorprendida al ver en él una confesión tan humana. La oscuridad del elevador parecía abrir un portal hacia la intimidad, y la lluvia afuera marcaba el compás de un cambio interno que ambos necesitaban. Con la voz temblorosa, ella compartió también parte de su historia. Habló de su lucha diaria para cuidar a su hermana menor, de cómo cada jornada de trabajo era una batalla contra el cansancio y la incertidumbre, y de la fuerza que había encontrado en medio de las adversidades para no rendirse. Nunca pensé que alguien como tú pudiera entender mi realidad, dijo Beatriz, dejando entrever una sonrisa melancólica. Siempre he creído que mi vida se limita a sobrevivir, sin espacio para soñar. Leonardo la miró con intensidad, impresionado por la determinación y la fortaleza que se escondían tras esas palabras. Para él, la imagen de la mujer que cuidaba de su hermana con tanto empeño era mucho más poderosa que cualquier logro material. Comprendió que Beatriz no era alguien a quien debía salvar, sino a quien debía respetar y apoyar. No pretendo cambiar lo que eres, respondió él con convicción, sino reconocer y admirar la valentía que te define. El silencio volvió a instalarse por un breve lapso,
interrumpido únicamente por el constante golpeteo de la lluvia y el leve murmullo del elevador. Cada uno se miraba en la penumbra, descubriendo en el otro aspectos que jamás imaginó conocer. La atmósfera se volvió casi tangible, cargada de secretos compartidos y de un mutuo entendimiento que trascendía las diferencias evidentes. Leonardo, dejando escapar un suspiro, añadió: a veces, el destino nos obliga a enfrentar lo que tememos, a revelar nuestras debilidades para descubrir la verdadera fuerza que yace en nuestro interior. Beatriz asintió lentamente, comprendiendo que en ese instante se había creado un lazo que iba más allá de las apariencias y del miedo. Mientras el elevador continuaba su lento trayecto, ambos se sumergían en una conversación que abría las puertas a sentimientos hasta entonces reprimidos. La cercanía forzada se transformaba en un espacio seguro donde podían ser auténticos, sin la necesidad de fingir o mantener apariencias. La tormenta exterior seguía arreciendo, y en el interior, el ambiente se llenaba de una energía que prometía cambios inminentes. Al fin, la puerta del elevador se deslizó lentamente, anunciando el fin de ese interludio. Sin embargo, ni Leonardo ni Beatriz pudieron desprenderse de la sensación de que lo vivido en ese reducido espacio era solo el comienzo de algo que alteraría sus destinos para siempre. La atmósfera se había transformado por completo desde aquella confesión en el ascensor. La experiencia compartida había abierto una puerta a sentimientos intensos y contradictorios. Ya no había vuelta atrás, el anhelo y el temor se entrelazaban de manera inevitable. En un ambiente íntimo y lleno de expectativas, Leonardo decidió invitar a Beatriz a cenar, buscando prolongar el instante en que ambos habían dejado caer sus máscaras. Una noche, en un restaurante discreto cerca del hotel, las velas titilaban suavemente y la música de fondo creaba un ambiente de complicidad. Leonardo se acercó a la mesa donde Beatriz ya estaba sentada, luciendo una mezcla de duda y determinación. Con voz calmada, él dijo: quería invitarte a cenar. Siento que tenemos mucho por compartir y me gustaría conocerte en profundidad. Beatriz, que había intentado resistir esos sentimientos, contestó con una voz que temblaba ligeramente: no estoy segura de lo que busco, Leonardo. Mi pasado me ha enseñado a desconfiar, a temer volver a sentir. Durante la cena, entre miradas y silencios cómplices, ambos se aventuraron a hablar de sus sueños y heridas. Leonardo compartió fragmentos de su infancia, momentos de soledad y la lucha por encontrar un sentido a su existencia. Por su parte, Beatriz relató las dificultades de cuidar a su hermana y el precio que ha tenido que pagar por sus esperanzas. La conversación fluía con naturalidad, pero en cada pausa se notaba el peso de lo no dicho. Mientras servían el postre, en un momento de calma, Leonardo extendió su mano hacia la de Beatriz. El contacto fue leve, casi imperceptible al principio, pero en ese instante, la electricidad del gesto despertó en ambos un torrente de emociones. El roce de sus dedos provocó un estremecimiento en el ambiente, y el murmullo del restaurante pareció detenerse en señal de respeto a lo que sucedía. Cada vez que te toco, siento que el tiempo se detiene, dijo Leonardo, con sinceridad, dejando entrever una vulnerabilidad poco común en su conducta habitual. Beatriz vaciló, retirando ligeramente su mano. No puedo permitirme este impulso. Mi corazón ha sufrido demasiado. La declaración de Beatriz resonó en Leonardo, quien se inclinó hacia adelante con voz suave. Sé que el pasado pesa y que las heridas no sanan de un día para otro. Pero también creo que el miedo no debe ser más fuerte que lo que anhelamos. El ambiente se llenó de una tensión sutil, donde el deseo y el temor se enfrentaban en una lucha silenciosa. Beatriz, con el rostro marcado por la lucha interna, respondió: a veces temo que si dejo que estos sentimientos crezcan, volveré a sufrir. He aprendido a mantenerme alejada para evitar el dolor. Leonardo, con ojos intensos, replicó: el dolor es parte de la vida, pero también lo es la posibilidad de ser felices. No quiero que te sientas obligada a esconder lo que sientes. Estoy aquí, dispuesto a comprender y respetar tus límites. La conversación continuó en un vaivén de palabras cargadas de emoción. Cada frase era un intento por derribar las barreras que el miedo había levantado, mientras el deseo crecía de forma inexorable. El restaurante se llenaba de murmullos y risas discretas,
pero ellos estaban en su propio mundo, donde la sinceridad y la pasión se disputaban el protagonismo. En un momento de la velada, al despedirse del mesero, sus manos se rozaron de nuevo. Esta vez, el contacto fue más prolongado y se sintió como un puente entre dos almas que luchaban por liberarse de sus ataduras. Beatriz miró hacia abajo, conteniendo la respiración, mientras Leonardo sonreía con una mezcla de ternura y determinación. No quiero forzarte a nada, pero cada encuentro me convence de que hay algo especial en nosotros, comentó Leonardo, dejando que sus palabras fluyeran con naturalidad. Quizás, susurró Beatriz, con el corazón acelerado. Pero mis miedos me impiden soñar en grande. La noche avanzó y, al salir del restaurante, caminaron juntos bajo la lluvia que comenzaba a suavizarse. Las luces de la calle reflejaban en sus rostros la incertidumbre y el anhelo por un futuro diferente. Mientras caminaban por la acera mojada, el silencio se llenó de significados ocultos y promesas no pronunciadas. El encuentro en la cena había cambiado la dinámica entre ellos. Leonardo comprendía que la fragilidad de Beatriz era a la vez su fortaleza y que su renuencia a dejarse llevar era un escudo contra un pasado doloroso. Por otro lado, Beatriz, a pesar de la cautela, se dejaba llevar por la calidez que Leonardo transmitía, una calidez que desafiaba su lógica y despertaba emociones largamente adormecidas. En medio de la caminata, mientras la ciudad parecía detener su curso, Leonardo tomó un respiro profundo y dijo: «El deseo que siento por ti no es solo físico, es una necesidad de conectarnos en lo más profundo, de sanar y avanzar juntos». Beatriz, mirando hacia el horizonte, respondió con una voz suave pero firme: «No sé si estoy lista para enfrentar todo lo que eso implica, pero algo en mí te llama, a pesar del temor». La tensión acumulada aquella noche había alcanzado un punto de ebullición. Después de una discusión encendida en la que Leonardo insistió en que merecían intentarlo y Beatriz se aferró a la idea de que provenían de mundos irreconciliables, el ambiente se volvió denso. Las palabras se extinguieron y el silencio se apoderó del espacio. En ese instante, en medio de la penumbra de la habitación, sus rostros comenzaron a acercarse con una lentitud casi imperceptible. Los ojos, llenos de un deseo inconfesable y de vacilante incertidumbre, se encontraron en un intercambio silencioso que lo decía todo. Leonardo, con la voz aún entrecortada por la frustración de la discusión, murmuró: «No podemos seguir negando lo que sentimos, Beatriz. Es como si cada palabra se quedara corta para expresar este anhelo». Beatriz, con el rostro iluminado por la luz tenue de una lámpara, respondió en un susurro lleno de conflictos internos: «Sé que lo que sientes es fuerte, pero la realidad nos separa de formas que ni siquiera podemos ignorar». Aún así, la proximidad se hizo inevitable. Sus labios se encontraron en un gesto cargado de emociones reprimidas durante semanas. El beso fue lento, pesado y revelador, un cruce de almas que iba más allá del mero contacto físico. Cada segundo parecía prolongarse en una eternidad en la que se fundían todos los miedos y esperanzas, un instante en el que el tiempo perdió su sentido. El roce de sus labios despertó en ambos una mezcla de placer y terror. Leonardo sintió que, en ese beso, se desvanecían las barreras que tanto había tratado de mantener, mientras Beatriz experimentaba el latido acelerado de un corazón que temía romperse de nuevo. Las manos se entrelazaron instintivamente, buscando apoyo en medio de una pasión que ambos sabían que cambiaba el curso de sus vidas. «No quiero que esto sea solo un error», dijo Leonardo con voz baja, casi imperceptible en medio del susurro del beso. «Quiero que seamos honestos con lo que sentimos». Beatriz, retirándose ligeramente para mirar a sus ojos, replicó con un tono lleno de duda y anhelo: «Cada caricia tuya me recuerda que deseo algo que creía inalcanzable. Pero el miedo, ese miedo que siempre me ha perseguido, me dice que esto puede destruir lo poco que he construido». El ambiente se llenó de una mezcla de ternura y desesperación. La habitación, testigo silencioso de un encuentro que iba más allá de la simple atracción, se impregnó de la fragancia de emociones intensas. Mientras se besaban, cada latido era un recordatorio de que habían cruzado una línea que ya no se podía deshacer. Las sombras danzaban en las paredes, y el murmullo distante de la noche parecía acompañar aquella confesión tácita. Leonardo, con los ojos brillantes, tomó la mano de Beatriz y la sostuvo con firmeza.
Lo que sentimos no puede ser ignorado. No quiero vivir en un mundo de Easy, donde el arrepentimiento sea la única respuesta. Beatriz, entre lágrimas y sonrisas encontradas, dejó escapar. Cada vez que cierro los ojos, veo a mi hermana y temo perder la oportunidad de ser feliz. Pero este beso me muestra que tal vez, solo tal vez, podamos construir algo real, aunque el camino sea incierto. En ese instante, el beso se convirtió en el puente entre lo prohibido y lo anhelado, en una unión que derribaba los muros construidos a lo largo de los años. Sin embargo, ambos sabían que esa entrega total implicaba riesgos inminentes. La fragilidad de Beatriz y la vulnerabilidad recién descubierta de Leonardo eran dos almas que se enfrentaban a un futuro lleno de incógnitas. El silencio que siguió al beso estaba cargado de preguntas sin respuesta. ¿Serían capaces de mantener esa llama viva a pesar de las diferencias que los separaban? ¿Podría el amor surgir de entre el miedo y la desesperación sin romper sus propios corazones? Mientras la noche avanzaba, ambos permanecieron abrazados, conscientes de que el beso no solo representaba un momento de pasión, sino el inicio de una encrucijada sin retorno. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La atmósfera que había quedado suspendida tras aquel beso prohibido se vio de pronto ensombrecida por nuevos designios. A pesar de haber vivido momentos de intimidad y revelación, Leonardo y Beatriz no sabían qué fuerzas insidiosas se estaban tejiendo en las sombras del hotel. Mientras ambos intentaban asimilar la intensidad de sus sentimientos, una empleada, movida por la envidia y el resentimiento, urdió un plan para separarlos. Una mujer que trabajaba en el área de mantenimiento, celosa de la cercanía y el cariño que se percibía entre ellos, decidió falsificar pruebas que incriminaran a Beatriz por un robo que jamás cometió. Con extrema astucia, tomó objetos de valor y los dejó en un rincón estratégicamente elegido, asegurándose de que las cámaras de seguridad captaran imágenes comprometedoras. Su plan, meticulosamente ejecutado, pretendía manchar la reputación de Beatriz, haciendo que su relación con Leonardo se viera amenazada por sospechas infundadas. La noticia se difundió rápidamente entre el personal del hotel y en pocos minutos la atmósfera se tornó gélida. Los rostros que antes mostraban curiosidad y compasión se transformaron en expresiones de desdén y acusación. En una sala de reuniones, en medio de un ambiente cargado de tensión, se celebró una junta improvisada. Beatriz, visiblemente afectada, fue llamada a declarar. El ambiente en la sala se volvió insoportable, las miradas fijas, los murmullos apenas contenidos y la sensación de injusticia pesaban sobre cada palabra que se iba a pronunciar. Leonardo, quien había estado ausente en ese preciso instante, llegó al lugar con una mezcla de urgencia y aprensión. Al entrar en la sala, sus ojos se encontraron con la imagen desgarradora de Beatriz, de rodillas y con la cabeza gacha, mientras algunos colegas señalaban con frialdad. El juicio se desarrollaba con rigidez, sin espacio para explicaciones o empatía. El silencio era absoluto, roto solo por las palabras secas de los encargados de la investigación. «Beatriz, ¿puedes explicarnos lo sucedido?», preguntó un superior con tono frío y desapasionado. Con voz trémula, Beatriz trató de exponer la verdad. Yo no tomé nada. Solo estaba cumpliendo con mis labores. Pero sus palabras se ahogaban en la incredulidad general. La empleada envidiosa, oculta entre la multitud, observaba satisfecha el desenlace de su plan, sin imaginar que ese instante encendería una llama de furia en el corazón de Leonardo. Leonardo se abrió paso entre las filas de personas y, al llegar junto a Beatriz, sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y rabia contenida. Con voz firme y cargada de emoción, dijo: «Esto es un error imperdonable. No permitiré que te destruyan con mentiras». El ambiente se impregnó de un silencio tenso, mientras los presentes intercambiaban miradas sorprendidas ante la intervención de Leonardo. El superior, intentando mantener el control de la situación, replicó con tono autoritario: «Se están siguiendo los protocolos. Si las pruebas son irrefutables, la sanción será inevitable». Pero Leonardo, con determinación, replicó: «¿Y si se demuestra que todo es falso?».
No tengo dudas de que Beatriz es inocente. La sala se llenó de murmullos y susurros. Algunos se inclinaban a favor de la acusada, mientras otros se mostraban reacios a cuestionar la evidencia presentada. La tensión se intensificaba, y en ese momento, el juicio se convirtió en un escenario de conflicto donde la verdad parecía haberse perdido entre la envidia y la traición. Beatriz, sintiendo el peso de la injusticia, alzó la voz con una mezcla de valentía y desesperación. Exijo que revisen las grabaciones de seguridad. Esto es un error, una confusión. Las palabras resonaron en la sala, generando un breve silencio antes de que la autoridad encargada decidiera concederle la oportunidad de defenderse. Sin embargo, las miradas frías y la atmósfera hostil no ofrecían ninguna garantía de justicia. Mientras tanto, en el pasillo, Leonardo se debatía entre la impotencia y el furor. Cada segundo que pasaba intensificaba su temor a perder a la única persona que había logrado abrir su corazón. La imagen de Beatriz, humillada y vulnerable, se grabó en su mente, provocándole una angustia que nunca antes había experimentado. Con el rostro endurecido por la determinación, se comprometió en ese instante a luchar contra las sombras que amenazaban con separarlos. No permitiré que te hagan daño, susurró para sí mismo, mientras la escena en la sala se repetía como un eco persistente. La intriga no tardó en desplegarse cuando se descubrió que las grabaciones de seguridad mostraban inconsistencias en el relato. Leonardo, convencido de la inocencia de Beatriz, se dispuso a investigar con minuciosidad, decidido a desenmascarar la artimaña y a demostrar la verdad. El ambiente en el hotel, antes dominado por el desconcierto, comenzó a cambiar sutilmente, murmullos de apoyo y miradas de solidaridad emergieron entre algunos empleados. Mientras la sombra de la duda se extendía sobre aquellos que habían sido tan rápidos en juzgar. La tensión en el hotel alcanzó un punto crítico cuando, al día siguiente de la reunión, se anunció la decisión irrevocable de despedir a Beatriz. El ambiente en la sala de juntas estaba cargado de un silencio cortante, mientras los empleados observaban, con rostros inexpresivos, cómo se desmoronaba la dignidad de aquella mujer. Beatriz, firme en su orgullo, se negó a suplicar clemencia, sabiendo que su integridad no podía ser comprometida por palabras vacías. Su mirada, llena de dolor y determinación, ya no permitía mendigar por una justicia que parecía inalcanzable. Leonardo, enterado de la situación, llegó apresurado a la sala. Con el rostro desencajado y los ojos inyectados de ira contenida, se abrió paso entre la multitud. Al llegar a la orilla del escenario improvisado, trató de detener el proceso. «Deténganse, por favor. Esto no es justo», exclamó con una voz quebrada por la emoción, intentando ser el portavoz de una verdad que nadie parecía querer escuchar. Beatriz, de pie frente a todos, se interpuso en el camino, con la frente en alto y sin apartar la vista de Leonardo, como si sus ojos fueran el único refugio en medio de la tormenta. Con tono seco, le dijo: «No necesito tu intervención, Leonardo. Si no puedes creer en mí sin pruebas, entonces quédate con tus dudas. No voy a mendigar ni a suplicar compasión». Sus palabras resonaron con fuerza, dejando a Leonardo paralizado ante la magnitud de la separación que se instauraba. El silencio se tornó aún más espeso cuando un funcionario del hotel, con voz autoritaria, anunció la finalización del proceso de despido. Cada palabra se sintió como un golpe en el alma, y el aire se impregnó de una mezcla de resentimiento y desesperanza. Leonardo se lanzó a intentar retractar la injusticia, pero Beatriz, en un acto de firmeza, lo apartó con un gesto decidido. «No, Leonardo. No intentes salvarme si no puedes ver mi verdad», replicó, mientras sus ojos se llenaban de una mezcla de tristeza y reproche. El gesto fue como una daga que atravesó el corazón de Leonardo. Por primera vez, el peso del rechazo y la impotencia se hicieron insoportables. La confianza en su propio poder se desvaneció ante la crudeza del momento, y un vacío profundo comenzó a invadirlo, uno que ni toda su fortuna podría colmar. Las palabras de Beatriz, llenas de decepción y desilusión, retumbaron en su mente mientras él intentaba comprender que el control y el dinero no siempre garantizaban la verdad ni la felicidad. En un rincón, mientras los murmullos se convertían en un murmullo colectivo de resignación, Leonardo se acercó a Beatriz nuevamente, con la intención de ofrecer consuelo. Con voz temblorosa,
le dijo. Beatriz, no puedo quedarme de brazos cruzados. Sé que te han hecho daño, pero déjame ayudarte a demostrar tu inocencia. No mereces esta humillación. Ella lo miró con una mezcla de dolor y determinación, respondiendo con firmeza. Tus palabras no me sanan, Leonardo. Mi orgullo y mi dignidad son más fuertes que cualquier ayuda que puedas ofrecerme si no crees en mí sin pruebas. No puedo aceptar que se cuestione mi honor. Las miradas se entrelazaron, y en ese instante, Leonardo sintió como si cada gramo de su ser se viera desgarrado por la desconfianza. La imagen de Beatriz, vulnerable y herida, se convirtió en el símbolo de todo lo que había perdido, y el vacío en su interior se expandió con cada palabra no dicha, con cada gesto de desesperación. He creído en nosotros, murmuró Leonardo, con la voz apenas audible, casi como si sus propias palabras le reprochasen la debilidad de su convicción. Pero ahora temo que este abismo sea demasiado profundo para salvarnos. Beatriz, conteniendo la emoción en sus ojos, respondió con un suspiro que llevaba consigo años de lucha y sufrimiento. Tal vez algún día encuentres la fuerza para ver más allá de tus privilegios, pero hoy, solo necesito que mi voz sea escuchada sin que intentes cambiar lo que soy. Leonardo se encontraba sumido en un abismo de culpa y desesperación tras presenciar la injusticia cometida contra Beatriz. Esa imagen, tan dolorosa y desgarradora, lo impulsó a tomar cartas en el asunto. Con la mente llena de dudas y el corazón palpitando con fuerza, decidió investigar cada rincón del suceso, buscando desvelar la verdad oculta detrás de la traición. Cada paso que daba lo alejaba del confort de su posición privilegiada y lo llevaba a descubrir secretos que jamás imaginó. En su búsqueda, Leonardo reunió evidencias que demostraban la falsedad de las acusaciones. Revisó meticulosamente las grabaciones de seguridad, interrogó a testigos y confrontó a quienes parecían esconder algo. Pronto, las piezas del rompecabezas encajaron, revelando que una empleada movida por envidia había urdido todo el plan para desacreditar a Beatriz. Con el peso de la verdad en sus manos, el hombre que siempre había confiado en el poder y la autoridad, sintió como la culpa corroía su pecho. No puedo creer que haya permitido que esto sucediera, exclamó Leonardo, con la voz entrecortada mientras revisaba una de las grabaciones que demostraban la manipulación de la evidencia. Beatriz merece justicia, y yo debo reparar este error. Impulsado por un renovado sentido de responsabilidad, no solo tomó la decisión de recontratar a Beatriz, sino que además decidió promoverla a una posición que le permitiera desarrollarse y demostrar su verdadero valor. Con la intención de compensar el daño causado, buscó ofrecerle un entorno de respeto y oportunidades. Sin embargo, la mujer no aceptó tan fácilmente la ayuda que se le ofrecía. Leonardo, aprecio lo que intentas hacer, pero no quiero ser vista como un objeto de caridad, le dijo Beatriz con voz firme durante una breve conversación en la oficina de recursos humanos. Mi honor y mi independencia son mi fortaleza, y necesito construir mi camino por mí misma. Sus palabras, cargadas de orgullo y determinación, resonaron en el alma de Leonardo, quien se dio cuenta de que, a pesar de sus buenas intenciones, su intervención podía haber afectado lo que ella tanto valoraba. Beatriz, herida en su dignidad, decidió apartarse y desaparecer de la estructura del hotel, en busca de un nuevo comienzo donde pudiera reconstruir su vida sin ataduras. El ambiente en el hotel cambió radicalmente. Lo que antes era un refugio de poder y orden se volvió insoportable para Leonardo, ahora que la ausencia de Beatriz se hacía sentir en cada rincón. Los pasillos, antes llenos de vida y esperanza, parecían gritar el vacío dejado por su partida. Cada día que pasaba, el recuerdo de su sonrisa y la firmeza de su espíritu lo atormentaban, recordándole que había perdido algo verdaderamente valioso. Nunca imaginé que perdería a alguien tan especial, murmuró Leonardo mientras caminaba por el lobby, con la mirada perdida en el suelo y el eco de sus pasos resonando en su interior. Hoy comprendo que, por primera vez, he extraviado lo que realmente importa. Las noches se volvieron largas y solitarias, en las que el hotel se transformaba en un escenario de recuerdos y arrepentimientos. La lucha por la verdad había dejado una cicatriz en su corazón, y la ausencia de Beatriz se convertía en una constante, recordándole que la justicia y el amor a veces tienen un precio demasiado alto.
Sin embargo, en medio de la penumbra, Leonardo juró no detenerse en su búsqueda de redención y de un futuro en el que pudiera demostrar que su amor y respeto por ella trascendían cualquier obstáculo. El ambiente en el hotel, ya marcado por la lucha interna de Leonardo y el vacío dejado por la partida de Beatriz, se vio repentinamente sacudido por la furia implacable de la opinión pública. Los tabloides, siempre hambrientos de escándalos, descubrieron detalles del romance prohibido y, sin demora, comenzaron a difundir rumores venenosos. En las portadas de los periódicos y en las pantallas de televisión, Beatriz era retratada como una oportunista sin escrúpulos y una interesada que buscaba aprovecharse del poder de Leonardo, mientras él era señalado como un empresario incapaz de mantener su reputación intacta. La prensa se regodeaba en cada palabra sensacionalista, alimentando el fuego del escándalo y haciendo que la vida de ambos se convirtiera en un circo mediático. Las redes sociales explotaron con mensajes de crítica y la tensión en el ambiente creció a niveles insoportables. Las reuniones de la junta directiva se llenaron de murmullos preocupados y los inversionistas empezaron a presionar a Leonardo para que tomara una decisión drástica. O se alejaba de Beatriz o enfrentaba el colapso de su imperio. Una tarde, en su elegante despacho, Leonardo se encontró rodeado de ejecutivos, socios y asesores, todos con rostros marcados por la incertidumbre. Uno de ellos, con voz firme pero serena, le dijo: «Señor Montenegro, la situación en los medios es insostenible. Cada día se publican nuevas acusaciones. Si no rompe con esta relación, temo que nuestra reputación se verá irremediablemente dañada». Leonardo, con el ceño fruncido y una mirada que delataba tanto la furia como el dolor, replicó: «Ustedes no entienden. No es solo una cuestión de negocios, es algo que va más allá. Mi decisión ya está tomada. No puedo renunciar a lo que siento, aunque el mundo entero se oponga». La sala quedó en silencio por un instante, mientras los rostros de los presentes oscilaban entre la incredulidad y el temor a las consecuencias. Fuera de esas paredes, la prensa seguía enardeciendo la polémica y las críticas se multiplicaban sin tregua. Cada artículo, cada segmento noticioso, era un recordatorio de que el precio de amar en un mundo tan despiadado podía ser demasiado alto. Mientras tanto, en una entrevista televisiva que se transmitía en vivo, un periodista de renombre cuestionaba a Leonardo. «Señor Montenegro, ¿no cree que su implicación con Beatriz podría poner en riesgo todo lo que ha construido? ¿No le preocupa que los inversionistas pierdan la fe en usted?». Leonardo, manteniendo la compostura a pesar de la presión, respondió con voz firme y llena de convicción: «El amor verdadero no conoce barreras ni temores. Mi compromiso es con la verdad y con la persona que me ha mostrado que hay más en la vida que cifras y éxitos vacíos. La lealtad a mis principios es lo que realmente importa». Afuera, en las calles de la ciudad, los ciudadanos comentaban sobre el escándalo con una mezcla de fascinación y asombro. La historia de un multimillonario enamorado de una mujer humilde se había convertido en el epicentro de debates y discusiones, polarizando opiniones. Los críticos acusaban a Leonardo de derrochar recursos en un capricho sentimental, mientras otros lo alababan por atreverse a desafiar las normas establecidas. El hotel, otrora símbolo de poder y orden, se transformó en un escenario de tensiones y miradas desconfiadas. Empleados y clientes intercambiaban comentarios en voz baja, y el rumor del escándalo se colaba en cada rincón, minando la seguridad que una vez se había sentido en esos pasillos. Leonardo, inmerso en un torbellino de emociones, se debatía entre la lealtad a sus negocios y la fuerza ineludible de sus sentimientos. Esa noche, en la penumbra de su lujoso apartamento, Leonardo observó el horizonte desde una gran ventana, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como si reflejaran el caos en su interior. Con lágrimas contenidas y un silencio que lo envolvía, murmuró para sí mismo: «No puedo dejar que este escándalo me robe lo único que me hace sentir vivo». Leonardo, con el corazón encendido por la determinación y el valor recién descubierto, convocó de inmediato una conferencia de prensa en la sala de eventos principal del hotel. Al llegar, los flashes de las cámaras estallaron en un torrente de luces y la sala se llenó de periodistas ansiosos por descubrir qué decisión tomaría el reconocido empresario. La tensión era palpable mientras se preparaban para presenciar una declaración que prometía cambiarlo todo.
Desde el podio, Leonardo se dirigió a la multitud con una voz que mezclaba firmeza y vulnerabilidad. Sin titubear, comenzó. Hoy, me presento ante ustedes no para negar ni ocultar mis convicciones, sino para afirmar con total honestidad aquello que llevo en el alma. He elegido amar sin reservas, sin importar lo que otros digan o piensen. Los murmullos crecían, mientras las miradas de los presentes buscaban señales de arrepentimiento o duda. Pero Leonardo continuó, con la mirada fija en cada flash. Sé que mi relación con Beatriz ha sido objeto de críticas y desconfianzas. Algunos la han calificado de oportunista, otros aseguran que se trata de un capricho pasajero. Pero yo les digo que lo que siento es auténtico, puro y capaz de desafiar cualquier obstáculo. Si este amor significa renunciar a parte de mi fortuna o enfrentar la desaprobación de quienes me rodean, entonces que así sea. La sala quedó en silencio, y los periodistas tomaban nota de cada palabra, percibiendo que aquello era mucho más que una simple declaración de sentimientos. Unos instantes después, Leonardo añadió: no estoy aquí para ceder ante presiones ni para complacer a quienes viven de apariencias. Mi compromiso es con la verdad, con el amor que me ha hecho ver la belleza en lo sencillo y la fuerza en la humildad. He decidido arriesgarlo todo por Beatriz, porque en ella encuentro la razón para ser mejor persona. Mientras las cámaras seguían disparando, un periodista se atrevió a preguntar: Señor Montenegro, ¿no teme que esta decisión afecte irremediablemente su negocio y su reputación? Leonardo, sin mostrar vacilación, respondió: la verdadera grandeza no se mide por el éxito material, sino por la capacidad de amar y de luchar por lo que uno cree. Mi reputación, forjada a lo largo de años de esfuerzo, es ahora parte de una historia más profunda. El amor que profeso es el motor que impulsa mi vida, y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias que ello conlleve. En ese preciso instante, desde la distancia, Beatriz observaba la escena a través de una ventana lateral del salón. Las lágrimas cálidas recorrían su rostro, reflejando tanto el dolor del pasado como la esperanza de un futuro distinto. Con cada palabra de Leonardo, su corazón latía con más fuerza, sintiendo que quizás había llegado el momento de reconsiderar su propio destino. Leonardo prosiguió con un tono sereno y desafiante: a partir de hoy, asumo mi responsabilidad de amar sin miedo y sin concesiones. No permitiré que rumores o prejuicios nublen la realidad de lo que vivimos. Cada desafío será enfrentado con la convicción de que el amor auténtico merece ser defendido, sin importar cuán arduo sea el camino. La declaración se extendió en el aire como un grito de libertad. Mientras los flashes seguían iluminando el rostro decidido del empresario, un silencio expectante se apoderó del recinto. Nadie sabía con certeza qué impacto tendría aquella revelación en el futuro, pero todos comprendían que se había abierto un nuevo capítulo. Leonardo concluyó su discurso con una frase que resonó en cada rincón de la sala. Si el precio de amar es la pérdida de algo que siempre consideré inamovible, lo aceptaré sin dudar, porque hoy elijo el amor por encima de todo. Las palabras flotaron en el ambiente, dejando en claro que la batalla personal y profesional de Leonardo acababa de dar un giro radical. Los presentes, con rostros incrédulos, sabían que el desenlace de esta historia estaba aún por escribirse, abriendo la puerta a nuevos desafíos y a un futuro incierto en el que el amor y la verdad serían puestos a prueba una vez más. La atmósfera en el hotel se había calmado, y tras la impactante declaración de Leonardo, el tiempo comenzó a curar las heridas abiertas. Los días se sucedieron con la firme promesa de un futuro distinto, en el que las sombras del pasado daban paso a una nueva luz. Fue en ese contexto que Beatriz, que había permanecido en el silencio y la distancia, decidió regresar. No volvió como la joven asustada que huyó, sino como una mujer segura de sí misma, decidida a trazar su propio destino. Una mañana, mientras la brisa acariciaba suavemente la ciudad, Beatriz apareció en la entrada del hotel. Sus pasos eran firmes, y su mirada reflejaba la determinación de quien ha vencido obstáculos. Leonardo, que paseaba por el lobby recordando las palabras de su reciente declaración, se detuvo al verla. Su rostro, antes endurecido por la lucha, se iluminó al reconocer en ella la fortaleza que siempre había admirado en silencio. Beatriz, dijo Leonardo con voz llena de emoción, me alegra verte.
He sentido tu ausencia como un vacío insustituible. ¿Qué te ha traído de vuelta? Ella sonrió, dejando entrever una mezcla de ternura y convicción. He vuelto para tomar las riendas de mi vida. No regreso por caridad, ni para buscar compasión. Regreso porque, a tu lado, descubrí un amor que me hace crecer, que me inspira a ser la mejor versión de mí misma. Leonardo la observó con admiración. Comprendió que su amor por ella iba más allá de lo material y que, en realidad, había encontrado su mayor tesoro en la sencillez de su ser. Esa comprensión lo transformó profundamente y, desde aquel día, decidió apoyar cada uno de sus sueños. Meses después, en un luminoso local en el centro de la ciudad, Beatriz inauguró su propia empresa de limpieza especializada. El negocio no era solo un medio para ganarse la vida, sino un proyecto apasionado destinado a empoderar a otras mujeres que, como ella, habían enfrentado dificultades y prejuicios. Durante la ceremonia de apertura, entre aplausos y palabras de aliento, Beatriz declaró: «Esta empresa es mi sueño hecho realidad. Quiero que cada mujer que pase por aquí sienta que puede volar, que su trabajo es digno y que merece ser reconocida». Leonardo, presente entre los invitados, no pudo evitar sentir que la vida se le abría de una manera insospechada. Con cada logro de Beatriz, él se redescubría y comprendía que su mayor fortuna no se medía en cifras o propiedades, sino en el amor incondicional que había aprendido a valorar. Durante una pausa, mientras ambos recorrían el local, Leonardo comentó: «Hoy veo que el verdadero éxito no se encuentra en lo que poseo, sino en la dicha de compartir cada día contigo y ver cómo te transformas en la mujer que siempre supiste ser». Beatriz, mirando a Leonardo con ojos llenos de gratitud, respondió: «No se trata de renunciar a nuestras diferencias, sino de aprender a ver en ellas la belleza de lo que somos. Contigo, he encontrado un hogar en el que cada lágrima se convierte en una lección, y cada sonrisa, en un motivo para seguir adelante». La conversación fluyó con naturalidad, mientras el bullicio de la celebración se mezclaba con las palabras sinceras y el eco de un amor que había superado las adversidades. En ese instante, Leonardo comprendió que la transformación personal y la fuerza del amor habían cambiado su vida para siempre. Los desafíos que enfrentaron se convirtieron en el cimiento de un futuro lleno de esperanza y compromiso mutuo. El hotel, que había sido testigo de tantas intrigas y luchas, quedaba atrás como un recuerdo lejano. Ahora, el destino de ambos se escribía en nuevos escenarios, en los que cada día era una oportunidad para construir un legado basado en la honestidad, la solidaridad y la pasión por la vida. La experiencia vivida no solo los unió, sino que los impulsó a reinventarse y a luchar por un mundo más justo, donde el amor genuino fuera la fuerza que impulsara los sueños. En medio de la celebración, mientras las luces parpadeaban suavemente y la música llenaba el ambiente, Leonardo tomó la mano de Beatriz y dijo con voz serena: «Hoy celebro no solo el éxito de tu empresa, sino el hecho de haber encontrado en ti la razón para vivir de una forma plena. Gracias a ti, comprendí que la vida se mide en momentos de verdad, y tú me has regalado el más hermoso de ellos». Beatriz, con una sonrisa que iluminaba su rostro, replicó: «Nuestro amor no se basa en lo que podemos obtener, sino en lo que somos capaces de construir juntos. Estoy aquí para seguir avanzando, para crecer y para hacer de este mundo un lugar donde cada mujer pueda encontrar su valor». Así, en medio de abrazos y miradas cómplices, se selló el final que el destino había escrito, un final satisfactorio que no era un adiós, sino el comienzo de una historia en la que cada desafío se convertía en una oportunidad para crecer juntos. La vida de Leonardo cambió para siempre, y la de Beatriz encontró en su camino el reconocimiento y el amor que siempre mereció, abriendo paso a un futuro lleno de promesas y esperanzas compartidas. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.